Buenas tardes, días o noches, depende de la hora que nos vea y donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, reanudando los servicios en la tarde, los domingos. Somos de domingo, ¿qué? 24. Domingo 24, son las 6 de la tarde con 21 minutos. Depende de qué hora nos vea, si nos ve después de que ha sido grabado, puesto, qué bendición. Es para mí un placer, un privilegio tan grande el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, aquellos que gustan aprender un poco más de lo que dice la palabra de Dios acerca de cualquier cosa. Estamos enseñando los domingos en la mañana el libro de Colosenses, la deidad de Cristo. Los miércoles, Romanos, y vamos en el capítulo 11, vamos a entrar al capítulo 11 los miércoles, y los domingos en la tarde, como ahorita, pues vamos a entrar a una predicación, una enseñanza. En los evangelios vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17. Vamos a analizar un poco una pregunta que está en medio de la parábola del sembrador y en medio de la explicación. Es algo intermedio, una pregunta que hacen los discípulos que se basan en el Señor. Y le voy a pedir a ver si que me la lea, por favor, en Reina Valera, como siempre, y pasamos como nos la presenta. La Biblia, Las Américas, Biblia de Estudio, que es la que se allega un poco más al griego en la forma de expresarlo, ¿verdad? Vamos a analizar también de que pues no es diferencia en el propósito de la enseñanza del versículo, de cada versículo, sino que simplemente usa otras palabras con el mismo propósito. Ves si nos haces el favor del 10 al 17 de San Mateo capítulo 13, adelante. Dice la palabra de Dios: entonces llegando los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Permítame, antes que todo, antes de leer la versión de las Américas, hacer una oración. Permítame poner la palabra de Dios en sus manos, de su Espíritu Santo, y pedir la dirección y la unción de Él mismo. Si tiene Biblia, ábrala, coteje, vea. Tal vez dirá en otra manera, si no es la versión misma, pero es el mismo propósito. Permítame orar. Tenemos nuestro rostro con reverencia. Vamos ante el Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por este día. Gracias por este privilegio, Señor, que me permites en lo personal hacer uso de tu palabra. No que yo lo sepa todo, sino que lo que esté en tu palabra, eso es lo que compartimos. Porque sabemos, lo creemos y lo aseguramos que es la verdad. Y no hay más. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a aquellos que con gusto se disponen a querer entender. No nada más a hablar por hablar, sino a entender ampliamente de qué se trata tu palabra, cuál es el propósito de ella. Bendice pues tu palabra, bendice a tus siervos, tus iglesias, tu pueblo, sé con ellos, Señor, y con nosotros. Ora en tu siervo, quita de mí cualquier sentimiento, emoción, inclusive movimiento, pensamiento que no sea de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos
y ayúdales a enternecer sus corazones, Señor, de manera que tu palabra tenga cabida como tú lo mereces, que seamos atentos a tu palabra. Atención debida, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendice esta tu casa de oración, pidiéndote, Señor, que obres realmente porque, Padre, es mucha la labor y poco los obreros, ciertamente. Bendice pues tu palabra y ayúdanos a seguir adelante. Sea lo que sea, hasta donde tú nos permitas llegar, hasta ahí llegaremos. Hasta aquí nos has ayudado y gracias, Padre. Perdona nuestros pecados y, Padre, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no los nuestros, en perdón nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber puesto la palabra del Señor en sus manos, permítame leerle lo que dice precisamente en la Biblia de las Américas, Mateo 13, versículo 10 al 17. Son 7 versículos. Dice la palabra del Señor así: acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el 11, y respondió él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, este versículo nos aclara el por qué, el a quién, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos, el 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. El 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oyen con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Hasta ahí. Es una enseñanza tremenda acerca de la palabra de Dios. A veces parece difícil entenderlo, pero cuando nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe y nos guíe, entendemos lo que nos está hablando. Vuelvo a la Biblia, que es la Reina Valera, ¿verdad? Antigua versión. Y volvemos en el 10, dice, entonces, llegando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le hacen una pregunta. Ahí en el 10 es una pregunta de los discípulos, de las personas que seguían al Señor. No dice de los apóstoles, dice de los discípulos, de los que lo rodeaban a él. ¿Por qué a los demás con parábolas? Y él respondió, le dijo, porque a vosotros, o sea, a los que creen, a los que siguen al Señor, a los que realmente han entendido, es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Por qué no es concedido a ellos? Bien, aquí en el 11 y el 12 nos está hablando algo muy importante. Ahí en Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido de estas cosas a los sabios y a los entendidos y lo hayas revelado a los niños. ¿Por qué a los niños? Y le preguntaba yo a ver si ahí que dice 1 Corintios 3:1, porque es muy necesario cómo nos ve el Señor cuando no estamos tan empapados de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, no puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como niños en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se nos tiene que enseñar? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura,
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Es algo muy importante que tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos por medio de su Espíritu Santo a conocer las Escrituras? A saber qué dice Jeremías. Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Gracias, amiga. Dios abre la puerta del entendimiento, pero ¿qué es lo que es necesario entender? Que Dios muestra su amor y nos ha enseñado el camino. Que sin Cristo no tenemos nada, nos ha enseñado esa verdad. Solamente en Cristo y solamente en Él, dice un corito. En Él se encuentra la salvación, ¿de qué? De nuestras almas. Pero que dice, clama a mí. Primeramente, disponte a tener a Cristo en tu corazón para que de esa manera tengas el Espíritu Santo morando en ti y ese Espíritu te dé el entendimiento para que tengas el discernimiento que dice 1 Corintios 2:14. Porque se ha de entender o discernir espiritualmente. De otra manera, ¿cómo? ¿Cómo? Dios nos declara su amor. Dios nos enseña el camino. Dios nos deja entender la verdad y cada cosa que Él ha propuesto para la humanidad. Pero el humano no es que tenga que hacer algo para ser salvo por sus obras, sino una decisión, y para tener una decisión necesitamos entender en qué voy a tomar esa decisión, por qué, para qué y por quién. Porque si voy a hacer una decisión, no es igual, voy a decidir a comprar un carro. Porque puede ser aquí, puede ser, hay muchas partes donde comprar un carro. Pero la salvación no podemos comprarla, porque como dice ahí Efesios 2:9, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Quién? Cristo, el don, el regalo de Dios a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y podemos ir avanzando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en tiempos pasados, como dice Hebreos 1:1, que de muchas maneras, vamos a esperar que lo busque, ver si me lo lea, por favor. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Gracias, mija. Es lo que tenemos que entender, que Dios nos ha dejado todo, ha puesto todo a nuestro alcance para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios está pidiendo al ser humano, qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Recordemos que somos creación de Dios, no somos casualidad como muchos dicen, no somos evolución, no descendemos de otro planeta, descendemos del Padre Celestial que vino a darle forma al ser humano de la arcilla, de la tierra. Y luego, después de haber formado al hombre, en Génesis nos muestra todo eso, que formó al hombre del polvo de la tierra, y después que formó al hombre, lo hizo a su pareja de una costilla. Nada más que no nos gustan ahora esas enseñanzas, porque hay tanta revolución, no evolución, revolución en el mundo, de quién tiene el derecho de qué, cuando realmente todo esto le pertenece a Dios. Y si Dios quiere que entendamos y nosotros no queremos entender, es por demás que Dios sigue insistiendo. ¿Y qué pasa cuando Dios nos habla y nos insiste y nos vuelve a insistir? Que veamos, que escuchemos su palabra, que tratemos de entender. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 24. Nada más. Si lo tienes, si no, yo lo tengo aquí. Dice la palabra de Dios, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias,
Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos se fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, y tocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Amén. Gracias, amiga. Cuando Dios se entrega al ser humano a una necedad, cuando Dios ha estado hablando, por eso ahí en Hebreos 3:8 nos habla algo muy importante que lo hemos visto y lo hemos repetido. ¿Qué es lo que dice ahí? Si oyeres hoy su voz, me imagino que es, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Al día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz. Dios nos ha hablado, vimos en Hebreos, anteriormente por los profetas, a los antiguos, pero ahora no de una forma nos habla, por medio de su palabra, a todo aquel que cree verdaderamente. Porque muchos que dicen, no es cierto, ¿no es cierto? Yo lo pensaría 2 veces antes de sacar una conclusión de ese tamaño, porque no vaya a ser siendo que yo mismo me ponga tropiezo en mi vida. Porque Dios, siendo misericordioso, nos dice ahí en Romanos, viendo la creación, viendo los cielos, viendo la tierra, viendo las mares, viendo la creación completamente de Dios, hecha por quién, por Él, por medio de su Hijo. Porque Él decía, y era hecho. ¿Quién lo hacía? A Él lo constituyó heredero de todo, dice ahí en Hebreo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tengamos? El Espíritu Santo de Él, como dice 1 Corintios 2:14, a manera que ese Espíritu Santo nos guíe, como dice en otra parte, a toda verdad. A toda verdad. Hay quienes dicen, no, es que allá dicen, no me interesa que digan, yo creo en la palabra de Dios y se acabó. Me gusta escuchar otras cosas para ver dónde está sentado el entendimiento de cada persona. Pero lo importante es que Dios nos habla, y aquí el Señor Jesucristo dice, ¿por qué a aquellos les hablas con parábolas? Pues porque se les ha hablado, se les ha dicho, y no han creído. Dice el versículo 12, porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Porque no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué dice ahí en Marcos 4:25? Dice la palabra de Dios, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando? El poco conocimiento que pueda tener alguien de la palabra de Dios, la poca obra o mucha obra que haya hecho, por cuantos son rebeldes a la palabra de Dios, Dios los entregará y les quitará lo poco o lo mucho que tengan, para darle a que tiene más, a que de veras sea esforzado. Ahí en Mateo 25:28-30 habla precisamente de quitarle y darle al que tiene más. ¿De qué está hablando? De su obra, de los dones que Él dio, de aquello que proveyó para que se le alabara, se le glorificara. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Digo, ya estaría uno pensando que ahí está el lloro, y el que, como dice, y el crujir de dientes, en la oscuridad. ¡Qué tremendo! Es algo muy necesario entender, que Dios nos deja bien claro qué es lo que puede pasar si no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Fíjese qué cosas. Ahí en Juan 6:25
Dice, y hallándole del otro, de la otra parte del mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le hacen una pregunta, y en Juan 15:22, ¿qué es lo que le contesta? Dice la palabra de Dios, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. En 1 Corintios 2:10, Dice la palabra de Dios, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. aún lo profundo de Dios. Hay un versículo que nos enseña algo muy importante, dice, todos tus pecados te serán perdonados, pero blasfemar en contra del Espíritu Santo no te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Lo tienes? Mateo 12. Mateo 2, 12. 12. ¿Por qué esto es esta enseñanza? Porque la pregunta que está ahí nos deja entender que hay algunos que no van a poder entender porque nunca quisieron entenderlo. ¿Qué dice? Mateo 12:32. Sí, dice la palabra de Dios, y cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendo. Nosotros tenemos unción, la unción del Espíritu Santo. No es nada más para unos. Desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador para que viniera a quitarnos del camino del tormento eterno, que es el pecado de nosotros, nos arrepentimos genuinamente, porque hemos entendido que solamente en Cristo está la salvación. Entonces somos nosotros llevados a la unción, que es por el Espíritu Santo. Y ahí en 1 Juan 2:27, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Qué tremendo, qué tremendo. Debemos perseverar siempre en la palabra de Dios, estar siempre con la palabra de Dios cerca para poder entender qué es lo que Dios nos habla. Si nosotros no leemos la Biblia, estamos completamente sin nada, porque leemos un versículo y ya no lo aprendimos y ya es todo. No, es necesario profundizar un poco, ¿verdad? Porque ya vimos lo que dice Mateo 25:18-30. ¿Qué le dijo al siervo inútil? Quítenle todo esto. ¿Cuándo se vuelve uno siervo inútil? Cuando hemos oído la palabra de Dios, la hemos creído, aceptamos, aprobamos que es buena, pero hasta ahí. Nunca aceptamos verdaderamente de corazón de que Cristo Jesús es como Salvador. Queremos que sea nuestro Salvador. Queremos que obre nuestras vidas, pero no queremos someternos a la voluntad, los mandamientos y estatutos que Él nos da. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El cuidado que debemos tener, que dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, ahí en Mateo 25:28-30, ¿verdad? Entonces, aquellos que tienen poco y que se han ido para atrás, ¿qué es lo que les espera? ¿Qué es aquello que Dios nos declara a cada momento? Dios nos deja ver ampliamente. Hay cosas que no podemos meternos porque son de Dios, como dice Deuteronomio 29:29, ¿verdad? ¿Cómo dice Deuteronomio 29:29? Porque ciertamente hay cosas que no debemos meternos. Las que están reveladas son para que las pongamos por obra en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, la ley de Cristo, la ley de Dios, la palabra de Dios, que os améis los unos a los otros, no que os aborrezcáis, no que os mordáis. ¿Qué dice ahí en Mateo 7:21-24? Hablando de los que están en los templos a veces,
a los que aún predicamos, porque gracias a Dios esperamos no estar en ese grupo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Amén. ¿Y quién es la peña? Gracias a Cristo. Por eso es necesario que atendamos la Biblia. Cada día, cada uno buscando, a ver qué encontramos. Miren lo que se encuentra, 2 Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, gracias a Dios por ello. ¿Nos está hablando en parábolas? No, nos está hablando muy claro, 2 Corintios 5:10. Nos está dejando bien en claro lo que debemos de hacer como cristianos, como oyentes, como creyentes. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o mal, a cada creyente, a cada que se dice cristiano, se le va a tomar en cuenta todo lo que hizo estando en este cuerpo. Porque es menester que aparezcamos al tribunal de Cristo, no al juicio del trono blanco para perdición, sino para ver la obra de cada uno, lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Qué es la enseñanza? ¿Contesta el Señor? Claro que contesta. ¿Qué dice Lucas 19, 26 y 27? Dice la palabra de Dios, pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. Ah, qué tremendo. Yo no lo puse, ahí está escrito en la Biblia. ¿Quién escribió? O fue inspirado por el Espíritu Santo. A los enemigos que no quieren que reine sobre ellos, entonces, esos son aquellos que dicen, a mí no me interesa, yo no quiero saber nada. Ok, poco a poco se han ido quedando sordos, poco a poco se han ido quedando ciegos, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso dice lo que leímos en Hebreos 3:8. El Espíritu dice, si yo soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la tentación en el desierto. Porque aquellos que tentaron al Señor, ¿qué les pasó? Quedaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. No queremos que eso nos pase a nosotros, y nosotros queremos las promesas de Dios para nosotros. Dice el versículo 13, porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oigan, no entienden. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Ya? Ni entienden. Ya vimos en Romanos que del 18 en adelante, ¿qué es lo que nos dice? No es porque no hayan oído, simplemente endurecieron su corazón. Y muchas de las veces pensamos que estamos haciendo las cosas como Dios quiere cuando es mente de nosotros, enseñanza humana. Estamos oyendo a otra persona, a otro ser diciendo que hagamos lo que no es referente a la Biblia, ¿verdad? Entonces que vemos que por eso les hablaba el Señor en parábolas. ¿Y qué le dice ahí en Jeremías 5:21? Dice la palabra de Dios, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Y en Efesios 12:2, Ezequiel 12:2. Ezequiel 12:2. Dice la palabra de Dios, hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes.
porque son casas reales. ¿De quién está hablando aquí? De Israel. ¿Qué es precisamente lo que pasa en estos tiempos? Gracias, mija. Nadie quiere oír, a nadie le interesa la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar y seguir predicando, hablando, enseñando. ¿Quién quite la palabra de Dios haga efecto en alguna persona que realmente lo necesita? Hay quienes sufren en esta vida porque no han conocido al Señor, no saben que en Él está la paz, en Él está la fuerza, en Él está el poder. No vinimos a este mundo a vivir, gozar y disfrutar. Si venimos con una misión, con un propósito de Dios, cada ser humano, si no lo hemos entendido, debemos pedir a Dios que nos guíe en eso, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 6, 9 al 10? Dice la palabra de Dios, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Gracias. Cada vez que una persona oye la palabra de Dios, porque dice ahí en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que entendemos claramente lo que la Biblia dice. Que a veces no queremos que diga eso, pero sí lo sigue diciendo, aunque no querramos. Ahí está. Por eso dice, fíjate bien, porque el pueblo de Israel fue así, así. Fíjate bien qué le pasó al pueblo de Israel. Siendo un pueblo elegido, siendo el pueblo de Dios, fue desechado porque Dios quiso, no, por la rebeldía, la idolatría de Israel. Y nosotros tenemos esa bendición a causa, no que el pueblo de Israel esté desechado totalmente, tiene un remanente que será nuevamente, pero por lo tanto, ¿qué más dice? El 16, aquí en los versículos de Mateo 13, más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué? Porque ven y porque oyen. ¿Quién? Nuestros oídos. ¿Cuándo? Cuando prestamos atención. ¿Qué dice Mateo 16, 17? Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas mi Padre que está en los cielos. Gracias. ¿Quién es el que viene y revela? El Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos guía. Cuando verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, gozamos de unas bendiciones bien grandes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8, 28. Los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. La protección de Dios es constante para aquellos que verdaderamente queremos seguir lo que Él nos habla, nos dice, nos manda, nos ofrece. Sus promesas son hermosas, pero si no prestamos atención y oídos a lo que dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, si pones atención a lo que está hablando, no dice si escuchares, dice si oyeres atentamente lo que dice. Oír es poner atención, escuchar, escuché un ruido, no sé qué sea, el oír, entiendo lo que estoy oyendo, entiendo y está entrando en mi conocimiento, pero no basta el intelecto, de nada sirve si no hay un genuino arrepentimiento en mi corazón de la ofensa que he hecho al Padre. Y aún así ha mostrado su amor y ha enviado a su Hijo para que nosotros veamos, porque estábamos ciegos igual que los demás. Pero sí dice el 16, más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y luego el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Oí lo que oís y no lo oyeron. Pero nosotros andamos por fe. ¿Quién ha visto a Cristo físicamente? ¿Quién conoce a Dios? Nadie la ha visto física. Y ese es el problema de la humanidad. Estamos como Tomás, hasta no ver para creer. No, por fe andamos, no por vista.
lo creemos. La fe es, ¿qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es algo muy simple de entender, siempre y cuando dispongamos un poco de tiempo para analizar lo que se está hablando. Es la fe, la sustancia. Es la fe donde estamos sentados, porque estamos creyendo sin ver. Estamos oyendo cuando no oían nada. Estamos entendiendo, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes y nos declara, y nos habla, y nos guarda y nos protege. Muchos conocemos el Padre Nuestro, inclusive muchos lo usan hasta para, no sé, Padre Nuestro que estás en el cielo, y se lo saben, al revés y al derecho. ¿Y les sirve de algo? ¿Sirve de algo conocer la oración, el modelo que dio nuestro Señor Jesucristo? Cuando Dios nos habla, no nos habla por parábolas. Cuando Dios nos deja entender, no deja entender con ejemplos similares, sino nos habla con todo y todo el ejemplo completo. El amor de Dios es un ejemplo grandísimo que vino mostrado en Cristo Jesús para que lo viéramos, para que lo tuviéramos en este mundo. Aunque digan, no es cierto que existe. Hay historia secular que muestra que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, judío, que fue crucificado en la historia secular. Bíblicamente nos lo enseña también. ¿Por quién? Pueden decir, es que fueron los judíos, es que fueron, y siempre a los judíos. No fueron los judíos, ciertamente fueron utilizados soldados romanos y sacerdotes judíos, para ejemplo, pero no porque haya sido por ellos mismos. Era algo que tenía que hacer el Señor para dar salvación a todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con un solo propósito, con un solo entendimiento. Yo no sé hasta dónde llegue el entendimiento de cada uno, o hasta dónde llegue lo que puedo hablar. Yo quisiera tener todas las palabras para poder enseñar y poder meterlo en la cabeza de cada persona, pero es decisión personal. Dios nos habla, nos invita. Yo te ofrezco el reino, pero tú tienes la decisión. Hay dos caminos, para arriba o para abajo. Es que no puedo controlar mi vida, es que yo no puedo vivir sin eso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si verdaderamente tienes la semilla, si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no hay nada imposible que no podamos hacer. Y tenemos el consuelo y la bendición de poder decir a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. No sé si se entiende cuál es el propósito. Dios te habla de esta manera para que lo entiendas, aquellos que tienen entendimiento, si lo quieren entender. Y los que han oído y no quieren, decisión de cada quien. Lo digo y lo repito. Somos dueños de nosotros mismos, de tomar las decisiones a quién le queremos pertenecer, a Dios o al otro. Entiéndase quién es el otro. Permítame orar, y no es un regaño, es una enseñanza. No se moleste. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición, tu paciencia. Gracias por tu enseñanza. Bendice tu palabra, bendice los oyentes. Cuídanos y guárdanos de todo mal, Señor. Bendice tu pueblo, tus hijos, tus iglesias, tus siervos, tus pastores, tus misioneros, tus obreros, Señor, tus maestros. Que toda tu obra siga adelante, que no haya nada que lo detenga, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que enternezcas los corazones y que realmente hables a las conciencias de cada uno. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.